Bueno, como les mencionaba, entonces, ya para qué nos sirve COP Array KH5. COP Array KH5 lo que nos va a permitir es el cálculo inicial de las covarianzas. Entonces ya sabemos de dónde salen los datos. Entonces vamos a tomar este COP Array KH5 y vamos a mirar cómo es el cálculo de la covarianza. Bueno, entonces miren de que la covarianza se va a calcular en una tabla que llamamos acá COM, COP, KH. Esa tabla es una tabla oculta a la cual nosotros no vamos a tener acceso ni a través de la memoria RAM que tiene el dispositivo, ni a través de la memoria donde se están guardando los datos. Es una tabla oculta, una tabla temporal donde se van a guardar inicialmente los datos de la covarianza, o sea, está con COP KH5. Ya sabemos de dónde salieron los datos. Los datos salieron de ¿qué? De COP Array KH1, que ¿a cuál corresponde? ¿Va a corresponder a quién? Al logaritmo natural de KH, o sea, LNKH, que almacenamos anteriormente. Entonces, ahora miremos qué es lo que hace esta instrucción de covarianza. Esta instrucción de covarianza lo que necesita son los siguientes parámetros. Inicialmente, necesita en la dimensión de las variables sobre las cuales se van a hacer el cálculo de las covarianzas, es decir, en este caso 5. ¿Cuáles 5 van a ser? LNKH, UX, UY, UZ. Los valores, ¿dónde están almacenados? En ese arreglo, COP Array KH1. ¿Por qué solamente se menciona el 1? Porque él automáticamente, con mencionar el primer elemento del arreglo, va a tomar los otros 5, como dije en el primer video. Luego, el tipo de datos no importa mucho, pero digamos que es un estándar y nos va a decir de que nos va a calcular los datos con estándar IEEE de punto flotante y dejemos así. Luego, disable bar. El disable bar es una variable que uno puede utilizar para evitar de que el data logger haga este cálculo y no calcule basura. Por ejemplo, se desconectó el sensor, falló el sensor higrómetro, falló el CESA3. Listo, por decir algo, en ese caso decimos Sonic Disable F significa de que el sensor está desconectado y en vez de calcular NAN, simplemente lo que va a hacer es no calcular la covarianza, sino perderle tiempo. Lo mismo si el valor de KH es menor o igual que 0. Eso significa que tenemos una diferencia de potencial en este sensor que es analógico menor que 0, algo que es totalmente fuera del rango de medición del sensor. Bueno, y por último tenemos el número de covarianzas. ¿Qué va a hacer esta instrucción? Va a tomar la posición 1, en este caso, logaritmo natural de KH o lo que llaman ahí H2 o KH, y va a calcular las covarianzas. Primero, respecto a sí mismo, respecto, en este caso a X en la posición 2, respecto a UX, respecto a UY, respecto a quién? A UZ, y respecto a quién más? Respecto a TS y respecto a sí. ¿Y respecto a quién? A sí misma. ¿Listo? Bueno, esos datos de covarianza son almacenados en esa tabla oculta. Ahora, ¿qué pasa con esa tabla oculta? Que se llama COP-KH. A pesar de que es una tabla oculta, está oculta para que nosotros no la miremos ni en la tarjeta microSD ni en la memoria interna del data logger, pero ella sí se puede rastrear y sí se puede recuperar los datos. ¿Cómo? Vamos a mirarlo a continuación. Acá en esta instrucción donde dice donde se cargan los arreglos y se mantienen los datos para calcular las instrucciones de covarianza, hacemos un call table y llamamos, o sea, invocamos esa tabla. Listo. Se pregunta si existe algún dato en esa tabla.
En caso de que exista algún dato, lo que hace esta instrucción getRecord es hacer lo siguiente, es tomar los datos de la tabla y mandarlo a h2khstdep. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde resultan los datos de ahí para abajo? Resulta de que se calcularon las 5 covarianzas correspondientes a quién? Al logaritmo natural con ux, al logaritmo natural con uy, al logaritmo natural con uz. ¿Qué pasa si yo solamente hago referencia a H2O KHSTD? Entonces, volvamos a la parte inicial. A ver, yo me devuelvo. Recuerden lo que pasa con los arreglos en este data logger. Como yo hago referencia a la posición 2, mire que yo llamo a esta variable, pero esa variable al mismo tiempo es este arreglo en la posición 2. Como la tabla de datos tiene almacenado 5 valores, es decir, las 5 covarianzas, lo que hace la instrucción de más abajo, cuando invoco a la tabla com KHT20, es pasar esos 5 datos de acá, de la tabla, ¿a qué? A este arreglo. O sea, puede ser un poco confuso, no se ve como un arreglo, pero ¿qué? Pero recuerden de que ese es el nombre alias de los datos de la covarianza para ese sensor a partir de la posición 2. ¿Qué es este número 1? Ese número 1 nos dice cuántos datos de la... Perdón, no, cuántos datos no. ¿Cuántas filas de la tabla voy a recuperar? En este caso es la última fila con los 5 datos de covarianza, los cuales se van a almacenar. ¿En dónde? Van a pasar de la tabla a este valor y a los valores siguientes, o sea, H2O KHSTDEP, H2O KH subguión UX subguión COP y así sucesivamente. Es decir, esos datos van a pasar directamente ¿a dónde? A estos. Mire, como invoqué inicialmente este y como la tabla tiene por cada fila 5 datos, entonces se lo va a pasar a esta posición, y se los va a pasar a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6 respectivamente. Y de esa manera es como se obtienen los datos, y ya luego estos datos se hace un escalamiento, ya se hacen las correcciones pertinentes y se almacenan en la tabla que es guardada en la memoria microSD y se envía en tiempo real a los servidores de Seattle. Espero de que con esto sea suficiente, o si algo podría hacer una explicación más personal. Muchas gracias.